La mejor carta está escrita en nuestro corazón, no con tinta humana, sino con el espíritu del Dios viviente. No fue labrada en piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Bienvenidos al programa Cartas Leídas. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Radio Vida Carolina del Norte, aquí transmitiendo su programa Cartas Leídas. Qué hermoso privilegio estar con ustedes un nuevo día. Mi nombre es Lupita Ramírez y les pedimos por favor que si está viendo desde las instalaciones de Facebook, que comparta por favor, pero si también nos están escuchando por medio de la radio, le decimos que gracias por este tiempo, que por favor nos regalen unos minutos y creemos que esta palabra les será de gran bendición. Conmigo tengo el privilegio de compartir con mi amiga. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un privilegio estar aquí nuevamente saludándole, trayéndole una carta más de parte de Dios. Esta carta también está dirigida a usted, a mí, ya nosotros ya nos tocó nuestra porción y pues el día de hoy le compartimos de lo que el Señor nos ha compartido también y creemos que esta carta la manda directamente porque el día de hoy nos quiere dar una enseñanza. Es de esas veces que como papá dice que el Señor al que ama, dice al que ama corrige, y de vez en cuando nos quiere llamar nuestra atención, de vez en cuando nos quiere corregir, de vez en cuando nos quiere hacer un recordatorio. Y pues esta es una de esas ocasiones en las que Él nos quiere dar a conocer. Tal vez el tema para usted no sea conocido o no lo vaya a ver desde ese punto de vista. Para nosotros que pues ya conocemos a Dios y que conocemos las cosas que a Él le agradan y las que no le agradan, pues nosotros, yo lo tomé como un jaloncito de oreja, como un recordatorio, como pon atención porque de repente tienes que modificar algunas cosas. Y el día de hoy tal vez usted, como le digo, no lo vea desde ese punto de vista y descubra, wow, yo no había visto este tema, esta situación, esta palabra que le vamos a dar con el tema, no lo había visto desde ese punto de vista, pero hoy me ha abierto Dios los ojos y voy a tener más cuidado. Creo que la palabra siempre llega a tiempo, creo que cae en tierra fértil. Nosotros ya hemos orado para que eso sea así y creo que le va a edificar así como nos edificó a nosotros y la va a sacar ahí de repente de esa manera de pensar que tenía. Mi nombre es Erika Fernández y pues vamos a darle porque luego se nos acaba el tiempo. Y yo creo que, Erika, es algo que todo mundo tenemos. Así es. Si nos hacemos la pregunta, es bien fácil decir, ¿tú has visto alguna persona que tenga esto? Y ya te voy a decir qué es. Bueno, el título es El orgullo, el pecado que lo destruye todo. Aquí te das cuenta cuando decimos todo lo tenemos. Todo lo tenemos. Si nosotros nos dejamos examinar, vamos a ir viendo que hay un poco o mucho de orgullo dentro de nosotros. ¿Y por qué tan importante el tema? ¿Sabes por qué es tan importante? Porque es uno de los primeros pecados que hubo en la humanidad. Entonces, de aquí se derivó todo. ¿Y por qué el primer pecado se podría decir? Porque de aquí trasciende, ¿verdad? La caída y es de donde nace Satanás. Satanás, que era Lucifer, que era un ángel muy querido, un arcángel muy querido, que se dice que era el líder de la alabanza en el cielo, que Dios lo creó tan hermoso. El más hermoso. El más hermoso, ¿verdad? Se podría decir que es una persona que la describe sus cualidades y su forma, su vestimenta y todo, que la hizo perfecto Dios en el cielo, pero se vio tan perfecto y tan hermoso que dijo, yo quiero ser igual que Dios o más que Dios. Entonces empezó el orgullo a resaltar en su corazón. Para poder nosotros saber si hay orgullo en una persona, pues todo se radica en el corazón de la persona. Es aquí en ocasiones donde nos equivocamos y podemos ver una falsa humildad o apariencia, porque es bien fácil aparentar, pero cuando ahora sí que nos tocan la llaga, es ahí cuando gritamos y sabemos si hay orgullo en nosotros. ¿Por qué tan importante descubrir si hay orgullo? Sabes, Erika, lamentablemente, como el título lo dice, el pecado que lo destruye todo. Así es. Se han destruido matrimonios a causa del orgullo. Así es. Se han destruido relaciones, amistades, aún las familias. ¿Por qué? Por el orgullo, por no ceder, por no reconocer en ocasiones que estamos mal y no quebrantarnos. ¿Por qué? Vamos a ver de dónde viene el quebrantamiento y la humildad. En Proverbios 16, 18 al 19 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos
con los soberbios. Entonces vemos que el orgullo es familiar de la soberbia y de la altivez. Vienen todos calificados en el mismo lugar. Entonces aquí es donde podemos ver y decir, ay, qué soberbia hay aquella persona, o qué altivez hay. Y lamentablemente, Erika, se dice, ¿verdad? Un dicho por ahí, que el orgullo es tal como el aliento, que en ocasiones no lo reconocemos, pero la otra persona sí lo ve. Yo me pregunto, ¿lo verán en mí? Es una de las peticiones que diario, una oración que diario le hago yo a Dios. Dios mío, dame humildad en mi corazón. Sabes, Erika, hay personas que no se toleran ni siquiera estar con ellas y compartir con ellas de esa arrogancia y esa altivez que hay. Mas, sin embargo, conoces una persona humilde y todo el mundo quiere estar con ella. Así es. Y qué hermoso es, te sientes plena, te sientes capaz de pasar horas y horas con aquella persona porque acepta sus errores, porque te hace ver, porque lo reconoce. Pero una persona altiva, hasta causa mal olor, ¿no? ¿Qué contradicción, no? Dices, el orgullo es como el mal aliento. Todos lo notan menos tú. Y en cambio la persona humilde es como un perfume que atrae. Una persona que huele rico, una persona que tiene agradable todo, que tiene su sonrisa. Incluso cuando habla le prestas atención porque la sabiduría, la humildad para enseñar, para dar un consejo, está ahí. Entonces, tú quieres estar con esa persona, pero pues hay dos tipos de orgullo. Sí. No se me vaya a entristecer, ¿ok? Porque dice, no, pero si yo estoy bien orgulloso de mis logros y sí, pero vamos viendo a qué niveles. Y también estoy bien orgulloso de mis hijos. También eso no está mal, pero fíjese, acá ya le dieron algunas palabritas ahí. Vea usted que esas palabras no estén incluidas en el orgullo, porque nosotros podemos estar orgullosos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo estoy orgullosa de lo que Dios ha hecho en mí, de lo poquito que he avanzado, lo poquito que pude haber avanzado, porque sé que Él lo ha hecho en mí y que yo he puesto de mi parte y me he dejado moldear por el Señor para que el Señor me lleve a otro nivel y que ya no soy la misma. Entonces, tengo ese gusto, ese orgullo, pero no es un orgullo malo, no es un orgullo que yo quiera aplastar, porque de eso se trata el otro orgullo. No es un orgullo que yo diga, yo soy mejor que tú, Lupita. Yo soy mejor que Angélica. Yo soy mejor que fulano. No, ese orgullo no. Yo sé que yo soy mejor que Erika antes. Eso es el orgullo que yo tengo, que yo sé que la Erika que era antes ya no existe tanto, se está muriendo, la estamos terminando porque Dios está haciendo una obra, y que la Erika del día de hoy Dios está trabajando en ella. Entonces yo estoy orgullosa de esa nueva Erika. Así es, porque como nuevas personas en Dios, cuando tenemos a Dios, pues lo que nos manda y nos invita es a morir al orgullo, a morir al yo. Entonces ya nosotros estamos viendo una nueva persona, es al orgullo bueno que ella se refiere. Y para eso pues hay versículos que es donde nos van a aclarar qué tipos de orgullo. Por ejemplo, en Proverbios 8:13 dice, quien teme a Dios aborrece lo malo, y yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Son cosas que odia a Dios. Entonces vemos por otro lado que hay una clase de orgullo que nos sentimos orgullosos de repente por un esfuerzo laboral, ¿verdad? Por ejemplo, en Gálatas 6:4 dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie. O sea, Dios a cada quien le ha dado una capacidad, nos ha llenado de dones, de talentos, y cada uno puede decir, yo puedo mirar y decir, wow, Erika, yo no puedo hacer eso, pero la verdad que estoy orgullosa de lo que tú haces. Yo reconozco la capacidad que Dios me ha dado y mis límites. Ahí está todo. Ahí está todo donde usted comienza a ser humilde y donde usted puede detectar una persona humilde a una persona arrogante. Una persona arrogante es una persona que es autosuficiente, que piensa que puede hacer todo y que nadie es mejor que esa persona para hacerlo. Por eso dice, no se compare, dice la palabra. Si tiene algo de presumir, pero nunca se compare con nadie. Porque en realidad el día que entendemos que yo necesito lo que Lupita tiene y Lupita necesita lo que yo tengo, nosotros no podríamos estar aquí delante de ustedes sin Angélica que está tras cámaras. Nunca podríamos hacer eso porque ella es la que se encarga de grabar, de mover, de los sonidos, de que todo se vea perfecto, de que nosotros nos veamos presentables para usted y de que este sonido esté agradable. Entonces, todos necesitamos. Y ahí es donde comenzamos a decir, somos un equipo y en donde nos sentimos orgullosos porque Angélica, Lupita y yo tenemos capacidades distintas, pero cuando las conjugamos, cuando las podemos fusionar, se hace algo maravilloso. Y pues ese es donde nosotros comenzamos a quebrar nuestro orgullo y a decir, porque de repente hay gente tan orgullosa que no sabe pedir ni siquiera
ayuda. Así es. Ese es un peligro. Entonces, yo tengo ya la humildad de poder decir, Lupita, no pude hacer esto, no le entendí, no puedo llegar a este nivel, pero si tú me puedes ayudar o yo buscar a la persona correcta, que hay muchísima gente capaz de hacer cosas que yo no puedo hacer, pero que me pueden ayudar y nos podemos hacer un equipo. Incluso pues esto se trata de dar un poco de ejemplos porque a eso está basado para que vayamos nosotros entendiendo. Tales son aquellas frases cuando una persona que dice, ¿qué harían sin mí? No pueden hacer nada. Por ejemplo, alguien que está en un trabajo, yo necesito estar en ese lugar. Ese es orgullo, ¿no? Porque se cree tan indispensable aquella persona y pues lamentablemente pues es la raíz de muchos más pecados que viene acarreando lo que es el orgullo. Entonces es un peligro, por eso es de que tenemos que hacer un énfasis a examinarnos nuestro corazón, nuestra conducta, nuestros actos, cómo están. Está otro orgullo que es bueno, orgullo del bueno. En Gálatas 6:4, en 2 de Corintios 7:4 dice, les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado en medio de todas nuestras aflicciones que se desborda mi alegría. Aquí el apóstol Pablo les estaba hablando a los corintios y les decía que tenía confianza en ellos, que podía confiar, que aunque él era un sembrador de iglesias, había personas capacitadas para que pudieran llevar ese cargo. Y decía el apóstol Pablo, yo no necesito estar en ese lugar. Yo me siento alegre, orgulloso de lo que ustedes están haciendo y practicando. Esto lo podemos ver en todo ámbito en el cual nos relacionamos nosotros, sea en el trabajo, sea en las escuelas, sea de repente en casa, que nosotros podemos tener esa confianza de la capacidad que Dios nos ha dado cada uno y tener esa humildad de reconocer lo ayuda. Entonces, pues de esto trata el tema. Vayamos viendo nuestro corazón cómo va, ¿verdad? Y miren, imagínense qué bonito que Pablo, el apóstol Pablo, decía, yo tengo tanta confianza. Él se fue a sembrar y él era tan humilde de enseñar lo que por gracia él había recibido y lo enseñaba también, que decía, yo los voy a dejar, ya esto ya lo encaminé, y no era de los que decía, pero tengo que ir y ¿por qué están haciendo eso? Él decía, no, yo estoy bien orgulloso porque sé que están haciendo bien las cosas. Y sabe una cosa, también eso es bien bonito cuando nosotros somos tan humildes que le podemos decir a la otra persona, buen trabajo, estás haciendo un excelente trabajo, porque sabe de dónde viene también a veces el orgullo, de una falla que nosotros tengamos en nuestra autoestima. Queremos sobresalir tanto porque tenemos baja autoestima que somos orgullosos, que tendemos a tener orgullo, o queremos sobresalir queriendo hacer las cosas mejor que los demás. Entonces también examinemos esa parte. De repente es algo que está interno dentro de nosotros, es una falla en nuestra autoestima. Así es de que Dios el día de hoy nos está dando esa oportunidad. Le dijimos el día de hoy, el tema no era muy agradable en el aspecto, pero vamos a tomar los dos aspectos, pero ¿sabe una cosa? Dios nos va a bendecir al final del día. ¿Sabe por qué? Porque estos temas se tienen que hablar, porque tenemos que quebrantar el orgullo, porque como decía el tema desde el principio, el orgullo lo destruye todo. Hablamos un punto súper esencial, Lupita. Se han destruido matrimonios. Si se destruye un matrimonio, Lupita, no solamente se destruye una pareja, se destruye una familia entera. Y eso es otro programa. De verdad que sí, pero radica, ¿verdad? Esta es la principal raíz. Y para que nosotros estemos bien, aparte de que es un tema difícil de escuchar, sobre todo de aplicar, y necesario. ¿Sabe por qué? Yo creo que no nos gustaría que Dios nos viera de lejos. Así es. Y tampoco que estuviéramos apartados de Él, porque en todo tiempo necesitamos a Dios. Y lo que más queremos nosotros es la ayuda de Dios y que Él esté cerca de nosotros. Al menos yo así lo pienso, Erika. En Proverbios 6, 16, 19 dice, el Señor Dios, dice, odia 6 cosas. Mejor dicho, hay 7 que Él detesta: los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades, el falso testigo que dice mentiras y el que causa problemas entre hermanos. Pero te lo leí todo, pero quiero que nosotros pongamos énfasis entre estas 7 cosas que aborrece Dios. Y de esas 7 cosas son los ojos altivos, el orgullo, la altivez de espíritu. Hay personas, Erika, que en ocasiones nos dan de repente un reflejo, ¿verdad? Un mal testimonio y decimos, ay, a aquella persona se le subió mucho el dinero, por decir este término. Aquella persona antes
pues no tenía y no se creía. Mi opinión es de que no es que se le haya subido el dinero, lo que pasa que el dinero reflejó lo que había en su corazón y ahora esta persona solamente está mencionando lo que siempre ha habido, lamentablemente. Entonces, no estamos aquí juzgando a nadie, criticando a nadie, sino que hacemos nosotros esta referencia. Son de las cosas que Dios odia. Y son de las cosas que nosotros tenemos que poner un poquito de cuidado en nuestra vida, cómo nosotros estamos siendo. ¿Cómo te gustaría que fueran contigo? Y cómo te gustaría ser con aquellas personas. Entonces es aquí donde hay que reflexionar un poco. ¿Sabes por qué? Porque la humanidad lamentablemente está cayendo en pensar en sí misma. Y eso es egoísmo. Y eso es orgullo. Y pues esto trae más pecados encima, ¿verdad? Así es, dice el Salmo 10:4. Explica que los orgullosos están tan llenos de sí mismos que sus pensamientos están lejos de Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Imagínense, qué tremendo, dice el salmista. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Nunca, ni por acá le pasa a Dios. Para nada. Y cuando no nos pasa Dios por la mente, nosotros vamos a hacer cualquier tipo de barbaridades con los demás. ¿Por qué? Porque no tenemos ese cuidado, no tenemos ese temor, no tenemos esa sensibilidad de decir qué va a pensar Dios de mí. ¿Sabe por qué? Porque como ya estamos con ese orgullo, Dios ya nos miró de lejos, ya no estamos en su presencia, estamos apartados de Él. Y esto también hay un peligro aún en las iglesias, porque sabe que a veces tenemos un puesto vidente, un puesto que se pueda mirar y también tiende a ver ese tipo de cosas. Yo soy mejor y ahorita lo estamos viendo, no estamos criticando a nadie, lo estamos viendo, no son cosas que estén escondidas. Sabemos que esto iba a pasar al último, va a haber apostasía, van a haber a personas que sean amantes de sí mismos, que van a apostatar la palabra, que la van a vender incluso. Estas son cosas que están ocurriendo, pero sabe una cosa, tengamos cuidado con eso, porque puede pasar. Solamente tengamos cuidado de que no seamos nosotros, los que nos estén pasando esto, que seamos nosotros los que estamos practicando, porque necesitamos estar cerca de Dios para que sea Dios nuestro espejo, en el que nos veamos reflejados nosotros, en el que sepamos que en el orgullo no hay nada bueno, en la altivez no hay nada bueno, y pues tengamos cuidado con el poder que Dios, la autoridad que Dios nos da, porque Él no la da, Él no la otorga, Él nos regala un puesto, Él nos da un llamado, Él nos da un talento, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Hay personas que están tan faltas de autoestima, como les decía hace un momento, que en cuanto le dan un pequeño puesto, que tenga un poquito de autoridad, ahí es donde tú vas a notar el tipo de persona que es. Cuando a una persona le das un poquito de autoridad, cuando a una persona le das un poquito de poder, ahí es donde tú vas a ver de qué está hecha. Ahí es donde tú verdaderamente vas a ver si tiene a Dios o no en su corazón, porque es donde va a hacer o a deshacer, va a unir o va a hacer un desastre. Incluso lo podemos ver en la sociedad, ¿verdad? En el gobierno, que todo mundo peleándose por algún puesto. ¿Debido a qué? Precisamente a esto, que lamentablemente quieren tomar lugares que no se dan cuenta de dónde proviene. ¿Por qué te digo esto? La palabra de Dios dice que no es del que quiere ni del que alcanza, sino del que Dios tiene misericordia. Todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida viene de Él y tiene que haber un reconocimiento que es de Él. Pero lamentablemente, como dice en ese Salmos 10, ¿verdad? Nos olvidamos que viene de Dios, nos olvidamos que hay un Dios, nos olvidamos que Él nos permitió, porque de Él viene tanto la vida, la salud, las fuerzas, la inteligencia, la sabiduría y todo lo que nosotros podemos adquirir. Hay que darnos cuenta que de nosotros no viene nada. Nosotros nacemos y así morimos en el instante que Dios diga, hasta aquí llegaste. ¿Qué llegamos a ser? Polvo solamente. ¿Dónde nos damos cuenta? En el panteón. ¿Qué nos llevamos, Erika? Nada. Nada, lamentablemente, aquellos ricos millonarios, quisiéramos ver aquellas personas que han testificado que han pasado por una enfermedad, ahora sí que literalmente que están desahuciados, que tienen millones y millones de pesos, de dólares, donde dice, quisiera darlo todo, pero quisiera mi salud, porque no pueden hacer nada. Pero llega un momento donde se olvidaron lamentablemente de Dios y no lo pensaban de esta manera. ¿Por qué venir esto a memoria? Para que de repente necesitamos aterrizar un poquito si andamos en las nubes y decir, ay, yo me creo más, yo soy más. No.
no somos nada. El que es grande es Él. Así es. Entonces, Perdón, tristemente sí. la competencia ahorita, ¿no? En la sociedad, a los estereotipos también, el que tú tengas o el que te mires de cierta forma, las mujeres, el rango que tú tengas en la sociedad, el tipo de cuerpo, el tipo de cara, o sea, todo eso son pura competencia, pero todo eso viene de la carne, todo eso viene del orgullo de Satanás, el que quiso creerse más que Dios y tuvo consecuencias. Tenemos 3 personajes porque se nos está yendo el tiempo que queremos mencionar bien rápido, porque aquí tengo un versículo con el que yo creo que vamos a ir aterrizando en unos minutos. Mateo 5:3 está hermoso, no se lo voy a decir ahorita porque queremos aterrizar, porque primero le queremos dar las 3 personajes de la palabra para que usted vea que hubo una consecuencia tremenda. Bueno, en 2 de ellos, pero en uno se convirtió hasta en bestia, Lupita. Sí. Qué tremendo. Y esto es verdad, no es una parábola, no es una historia imaginaria. Fue un rey de verdad, y yo creo que Lupita tiene la historia, y yo le tengo otra, pero él se convirtió en animal. Y yo creo que ahora, él lo hizo físicamente, pero yo creo que por ahí, de repente, si nosotros no tenemos cuidado, a veces así nos vemos como animales de verdad, por cómo actuamos. Y perdón por la palabra, pero es fuerte, pero mire, es cierta. Es verdad, e incluso hay personas que nunca en su vida han abierto una Biblia, pero tal vez has abierto esos libros de historia donde tú has escuchado este nombre. El rey se llamaba Nabucodonosor, incluso es un poquito extraño hasta el nombre y largo, ¿verdad? Pero te lo voy a parafrasear, aunque su escrito es un poquito largo, pero dice así en Daniel, esto lo puedes encontrar en el libro de Daniel, que era un profeta y habla. En Daniel 4:17, la sentencia es por los decretos de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcas los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere le da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Él mismo escribiendo estas frases después de que le vino una gran lección, él se dio cuenta. Primero se envaneció, primero se engrandeció él mismo, empezó a ver su reino, todo lo que había a su alrededor, todo lo que Dios le había permitido, pero él no lo reconocía. Él mismo volteó y dijo, Erika, mira todo lo que he logrado. Error. Entonces le vino un sueño de parte de Dios como diciendo, párate, frénate. Lo mismo nos llega a decir nosotros Dios, Erika. Perdón, Lupita, déjate interrumpa ahí. Esto puede ser una advertencia para nosotros. Tómalo así. Así es. Sí. Dice en Daniel, más adelante, Daniel 4:34, incluso te invito a que leas Daniel 4 todo para que tú sepas de la historia a la perfección. Al cabo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo y di gracias al Dios Altísimo, que vive para siempre. Lo alabé y le dije, tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. Tan pronto como dije esto, sané de mi locura y recuperé la grandeza de mi reino. Volví a ser el mismo de antes. Todos mis consejeros y jefes de mi reino vinieron a visitarme y llegué a ser más poderoso que antes. Por eso alabo y adoro al Rey del cielo, pues todo lo que hace está bien hecho. Él es un Dios justo que humilla a los que son orgullosos, y lo digo yo, el rey Nabucodonosor. Yo pienso que aquí ya había pasado lo que es el sueño, pero vemos la actitud de este hombre quebrantado. En el sueño decía que este hombre se iba a humillar como una bestia, como un animal. O sea, no es de que estamos hablando de una ofensa, literalmente lo habla de cómo Dios lo iba a volver, hasta que este hombre reconociera su condición de altivez que había en su corazón, porque él creía que todo lo había logrado en sus fuerzas. Hay personas que escuchamos, Erika, que dicen, fue por mis fuerzas, fue por mí. Yo tengo lo que tengo por mí. Ajá, y qué triste, ¿no? Entonces dijo Dios, a ver, te voy a dar una lección. Y fue cuando dijo, él me dio una lección, me puso en una locura hasta que yo reconociera, y pues ahí cayó este hombre 7 años. Ahí te voy a interrumpir tantito, o sea, que el orgullo nos puede volver locos. Sí. O sea, de verdad que, y decía mi abuela un dicho, ¿no? Ya sabes, somos mexicanas, decimos dichos, tenemos un dicho para todo, pero dice, el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver. A Nabucodonosor Dios le dio tanto poder
que en un momento dado se volvió loco. Y Dios le había advertido por medio del sueño que no lo hiciera. Y él lo hizo. Un día volteó, vio su reino, como decía Lupita, y cayó en la tentación de la arrogancia, del orgullo. ¿Y qué pasó? Que lo volvió loco. Literalmente lo mandó a vivir al campo como una bestia. Se perdió, pero sabe que Dios da oportunidad. Qué hermosa esa historia, que ahí nos vamos a concentrar. Se nos está acabando el tiempo, pero qué hermosa historia, porque a él le da oportunidad. Aún cuando lo tuvo en esa locura, Lupita, en esos años, fueron 7 años. 7 años. Ahí dice que fueron 7 años que él estuvo loco viviendo como un animal, pero él en el momento dado volteó. ¿Qué dijo? Dice que los ojos altivos siempre están así, ¿verdad? Alzados. Pero él en esta vez no alzó los ojos para sentirse más que nadie, sino alzó los ojos al Creador, alzó los ojos al Dios Todopoderoso y le dijo: Señor, tu poder va a durar para siempre. Y reconoció quién verdaderamente era Dios, quién le había dado todo lo que tenía, quién lo había hecho rey, quién lo había establecido. Él reconoció, y ¿sabe qué hizo Dios? Lo perdonó y le dijo: volví a hacer, mire qué bonito, porque dijo, volví a hacer, Lupita, volví a hacer lo que yo era antes y aún más. Tuve mucho más. ¿Sabe qué? El día de hoy Dios quiere retribuirle, quiere regresarle, tal vez usted ha perdido cosas por su orgullo. Tú que nos estás viendo, de repente has perdido una familia, un amigo, un hermano. De repente hay alguien ahí por ahí que tú tienes que hablar el día de hoy, alguien al que tienes que pedirle perdón. Tal vez tú no hiciste la ofensa, tal vez tú no te equivocaste, tal vez tú fuiste la víctima aquí, pero ¿sabes? Cuando nosotros dice que el que se humilla, dice la palabra, ¿verdad, Lupita? Que el que se humilla, Dios lo exalta. Y cuando tú vas con ese corazón quebrantado, con ese corazón humilde, la persona va a decir: wow, yo lo ofendí, yo la ofendí, yo le hice el daño, pero él viene a pedirme disculpas porque quiere resarcir, quiere tener ese acercamiento. Ahí vas a demostrar quién verdaderamente tú eres y de qué estás hecho y quién vive en ti, quién mora en ti. Mucho más si conoces a Dios, o si tú dices ser hijo de Dios, o si tú dices conocerlo a Él o seguirlo, muchísimo más te exhorto en este momento, en este día, a que hagas eso, a que no vivas ya más en ese orgullo, a que no pierdas el tiempo, porque ¿sabes qué? Se ha perdido todo. Mayormente si son tu familia, tu esposa, tus hijos. Hay padres que les dejan de hablar a los hijos, o hijos que dicen: yo no le vuelvo a hablar a mi padre, yo no me vuelvo a parar en la casa de mi padre o de mi madre. El día de hoy Dios te está hablando, Dios está tocando, Dios está mandando esta carta con tu nombre sellada, lista para que tú hagas ese movimiento, para que tú te desenvuelvas, para que tú acciones y obedezcas, porque ¿sabes qué? Tienes un premio. Mira lo que hizo con Nabucodonosor. Le resarció todo y aún más. Así es de que tú vas a encontrar bendición en la humillación. Y pues aquí, Lupita, tienes Mateo 5. Está bien precioso ese versículo. A ver si gustas decirlo, Erika. Es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dice, los pobres de espíritu, los humildes. No es que seas pobre, de que no tengas nada, al contrario, humilde. La humildad viene solamente de Dios. Nosotros lo único que tenemos es orgullo. El orgullo es de la carne. Ya vimos que Dios lo aborrece, pero el que es humilde, el que tiene pobreza, está hablando de que ya tú te despojaste, tú ya no tienes nada tuyo, tú ya, todo lo que tú tienes reconoces que viene de Dios, pero dice que de ellos es el reino de los cielos. Yo quiero heredar el reino de los cielos, decía Lupita. Yo me examino, yo no quiero que una persona diga que yo soy orgullosa, que yo no tengo humildad. Yo creo que es un trabajo de todos los días. De todos los días, de verdad que sí. Recordemos que no tenemos competencia dentro del matrimonio, sino que somos personas diferentes, pero tenemos opiniones a cuales necesitamos respetar. Y eso es humildad. Saber escuchar a aquella persona y permitir que ese quebranto llegue, y vamos a ser más beneficiados en todo. Así que busquemos la paz y sobre todo siempre recordemos que Dios al orgulloso lo ve de lejos, pero dice: al humilde lo ve de cerca. No sé cómo quieres que Dios te vea en tu vida. Algo precioso que decía el rey Nabucodonosor, dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Él de aquí en adelante cambió su vida, fue transformado. Él supo que todo lo que tenía, que Dios le había permitido, incluso no son malas las riquezas, pero él sabía de dónde provenían. Así es. Lo que Dios te dé, lo que tú tengas, sea mucho, sea poco, y en realidad teniendo a Dios lo tenemos todo. Entonces, sobre todo, hay que analizar nuestro corazón.
ver y siempre a pedir hasta perdón cuando en ocasiones es bien fácil hablar y ofender a alguien. Así es. En el momento, qué hermoso decir, discúlpame, esa palabra no la quise decir, esa palabra no fue oportuna, no era para ti, te lastimé. ¿Qué te cuesta? Y ¿sabes qué? Ganas mucho más. Así y sobre todo ganamos el favor de Dios. Así que pues creo que casi estamos terminando, ¿verdad? Así es, se nos terminó el tiempo. Yo lo único que te voy a decir con esa frase que terminó Lupita, yo también te voy a decir con un matrimonio de 30 años, de más de 30 años, te puedo decir que ganas perdiendo. Ganas perdiendo, ¿ok? ¿Por qué ganas perdiendo? Porque cuando pierdes el orgullo, ganas la batalla. A veces nada más hace falta decir, como decía ella, perdóname, discúlpame, no te quise decir eso, aunque tú no, como te digo, aunque tú no tengas la culpa, aunque la otra persona tenga la razón. Eso no importa. Hay que quebrantarnos porque vamos a recibir la bendición y Dios nos va a dar aún más. Esto fue todo lo que teníamos que decirte el día de hoy. Se nos terminó el tiempo. Como siempre, un placer. Bendiciones, que tengan una excelente tarde. Me despido de ustedes, Erika Fernández, y nos vemos la próxima vez. Dios les bendiga. Adiós. Escuchaste el programa Cartas Leídas. Lupita Ramírez, Erika Fernández, Angélica Posada y Mónica Montes te esperan el próximo lunes a las 5:30 de la tarde. Cartas Leídas por Radio Vida.